Es una nueva operación secreta de los ucranianos. Su nombre es Operación Dron también. El objetivo es destruir las posiciones de los operadores de drones rusos. Subtítulos por Simón. Javier Titelman, Pierre Servan Margot, buenas noches. Son los mejores para acompañarme esta noche. Javier Titelman, cuéntanos los detalles detrás de esta operación que parece bastante excepcional. Lo sorprendente es la cantidad de equipos que se están utilizando. En general, son para destruir drones de observación y drones de bombardeo que los rusos utilizan en los 50 kilómetros. Esos drones permiten marcar objetivos, mejorar la eficacia de la artillería rusa, preparar ofensivas, etc. Por eso es particularmente delicado, desde el momento en que esos drones ya no pueden funcionar. En el frente solo las operaciones rusas pueden ser eficaces actualmente. Lo sorprendente son los medios de detección. Una de las opciones que vi en el terreno son los globos. Tienen una especie de globos cautivos y debajo de esos globos cautivos tienen sensores de guerra electrónica. Cuando los rusos pilotan su dron, este emite una señal como una antena. Si tienes dos globos separados por decenas de kilómetros, en su intersección se puede encontrar el origen. Y ahí detrás vemos. Ellos usan bombas planeadoras, o sea, bombas pesadas. Vemos que tienen municiones con racimos, vemos que usan drones kamikazes para ir a esos impactos. En principio, es una operación dedicada específicamente al sur. Eventualmente harán lo mismo en otros lugares. Ya han logrado 80 operaciones de destrucción de estos drones rusos. ¿Y ante esto, Pierre Servan, ni una palabra de los rusos? No son tontos, no van a resaltar su debilidad y su fragilidad. Como mencionó Xavier, esto sucede actualmente en el área de Zaporilla, pero podría expandirse. Y eso resalta una lección importante de esta guerra. Es, del lado ucraniano, una capacidad de imaginación, de invención, de ingenio. Eso quizá también significa que del lado ruso son más inertes. Es decir, que su puesto de mando de drones de observación o de drones armados permanece más tiempo en el mismo lugar. Por lo tanto, los ucranianos pueden identificarlos y destruirlos. Todo esto es para decir también que la guerra de drones, como se ha dicho muchas veces, es la gran lección de este conflicto. Y los ucranianos son extremadamente veloces y en cuanto a los rusos, no van a resaltar su propia debilidad. Los ucranianos también están implementando lo que llaman drones bombers. ¿Nos vas a explicar de qué se trata? ¿Que son capaces de burlar los sistemas de defensa más costosos? Mira. Javier Titelman, ¿hasta dónde pueden llegar estos drones si funcionan solos o en coordinación con otros drones? Originalmente el Bober era un simple dron similar al Shahed ucraniano. Y a principios de 2023, por ejemplo, llegó a Moscú. Fue él quien alcanzó el Kremlin. No sé si recuerdan esa explosión, que fue bastante sorprendente. No esperábamos que pudiera atravesar todas las defensas. Gradualmente aprendió a ser más eficaz. Y entonces, de hecho, esto es algo que me mostraron hace 3 semanas. En realidad, los drones bombarderos de largo alcance. La novedad es que él tiene una cámara que lo guía en la fase final, mientras que antes se enviaba a posiciones fijas. Por ejemplo, sobre un depósito de municiones de artillería. Actualmente se puede pilotear y ha destruido helicópteros, radares y sistemas de defensa. Nada muy caro, pero además para asegurar que realmente tenga impacto. Tienen un dron que se llama Chaika, que es un dron que va a servir como objetivo. Y eso es algo que vi por primera vez, es la foto personal. Es un dron que cuesta solo 500 euros con un alcance de 750 kilómetros. Es el más barato en relación al kilómetro que tiene, 500 euros. Es decir, el motor es un motor de cortadora de césped rotativa. Compran eso en la tienda de jardinería de la esquina y de verdad lo compran en, no voy a decir las marcas, es Laurent Merlin, pues muy claramente compran piezas de Laurent Merlin.
El motorcito presente es de lo más simple. En general, esos drones serán cubiertos con aluminio, lo cual generará un gran eco. Y los sistemas de defensa aérea rusos, si quedan 300, lanzarán misiles de 500.000 euros para interceptar un dron de 500 euros. Y una vez que las defensas están vacías, los bobbers pasan detrás, así que la eficacia y capacidad del bobber para llegar hasta el impacto es tanto porque ahora son capaces de rodear zonas si detectan un radar, como porque parte de las defensas rusas ya están vacías cuando llegan. Pierre Servan, los rusos también han demostrado su capacidad de producir drones, como se vio en el 550 de estos vehículos. Así, sobre la capacidad de producir drones, aumentan año tras año. Hablo bajo la supervisión de Javier, pero las cifras que obtuve hace unos días es un cambio de, creo, 13.000 drones anuales el año pasado a 16 o 17.000 para este año. Ellos también tienen esa habilidad. Los ucranianos, al igual que los rusos, han implementado drones guiados por cable para no ser interferidos por el adversario. Lo destacable aquí es el uso de drones señuelo que generan ecos para engañar a la defensa enemiga. Entonces, seguimos estando un poco en la batalla clásica entre el escudo y la espada desde tiempos inmemoriales. Y los rusos también se adaptan y encuentran formas de contrarrestar. En realidad aprenden de los ucranianos. No podría afirmar si están aprendiendo de los ucranianos. Cada quien también recoge los restos, las piezas sobrantes de los drones del adversario para desarmarlos. Así fue como, recientemente, nos dimos cuenta de que los drones de origen iraní fabricados en Rusia incluían cada vez más piezas chinas. Y eran una especie de mezcla, es decir, había una especie de base iraní, pero hay diferentes componentes, entre ellos componentes chinos cada vez más frecuentes. Simplemente porque los ucranianos recuperan esos drones que se han estrellado, que no han explotado, y comparten lo que aprenden con los occidentales. Justamente esta alianza entre China y Rusia se ha mostrado aún más últimamente con las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores Wang Yi, que vamos a ver en pantalla, donde dice muy claramente que le habría dicho a Kaja Kallas, y lo explica de la siguiente manera: sin Putin, Estados Unidos solo tendría que ocuparse de China y una derrota de Rusia sería inaceptable. ¿Por qué lo asume de esta manera, Pierre? Escucha, creo que los chinos, que son bastante hábiles para maniobrar, ven todo el desorden internacional creado por Donald Trump. Y eso se ve especialmente en toda la zona asiática. Hay una diplomacia comercial china extremadamente activa. Y además muestran una realidad frente a Trump, quien al parecer esperaba poder desvincular a China de Rusia. Es una manera de reafirmar el vínculo con Rusia. Y en ese sentido, como en el resto, Trump está completamente equivocado sobre el tema de la guerra en Ucrania y sobre el análisis de Rusia. No solo Rusia no se va a separar de China, y aquí también es una manera de decir que existe esa alianza, la importancia del socio chino. Pero lo que es importante es que, desde la última reelección fraudulenta de Putin, los cambios ministeriales en el Kremlin han puesto en marcha a lo que se llama los pequineses. Es decir, que los partidarios del vínculo, de la hermandad, de la alianza estratégica con China, están en los puestos de mando alrededor de Putin, y hay una verdadera visión sobre el eje asiático por parte de Rusia. Y Trump puede seguir intentando conseguir a los dos, realmente están unidos. Eso también es un elemento adicional de error en el análisis del equipo de Trump sobre las posibilidades de separación. Y entonces los funcionarios chinos muestran eso tranquilamente. Esto se debe a que los chinos también están innovando en el sector de los drones, como lo demuestra este nuevo aparato. Observen. Tengo en la mano un robot que parece un mosquito. Los robots biónicos en miniatura como este son especialmente adecuados para el reconocimiento de información y misiones especiales en el campo de batalla. Javier Titelman, ¿qué innovaciones presenta el dron mosquito? De hecho, muchos análisis indican que sí, es más pequeño y extraordinariamente eficaz. Por otro lado, es tan pequeño que no tiene. Cuando hay una ráfaga de viento, no puede remontarlo. Entonces, cuando dicen en el campo de batalla realmente es el micro dron, nanodron adaptado al entorno urbano, entrar por una ventana, ir a ver si hay alguien adentro y sin ser detectado, sin hacer el ruido que hacen los drones tradicionales. Efectivamente, esa es una ventaja que tienen, pero los combates urbanos se han vuelto algo muy poco común. Objetivamente es más bien en los alrededores, y eso será útil si quieren hacer inteligencia sobre su propia población o aquí entrar en una reunión. Quizás más para el espionaje que para un campo de batalla por ahora. Pierre.
Entonces, los europeos no están muy avanzados. Las fuerzas especiales europeas y estadounidenses tienen drones más bien del tamaño de una libélula, con una capacidad mayor, lo que permite efectivamente hacer espionaje y contraterrorismo cuando se sabe que va a haber una reunión. Eso permite introducir un sensor que tiene una autonomía bastante limitada, pero que permite obtener información y entrar en un espacio común. Entonces eso lo conozco desde hace, diría, unos 15 años. Y sin embargo, los chinos lo presentan como una gran innovación. El ritmo de producción también preocupa tanto a los chinos como a los rusos. Y eso preocupa hasta la cúpula de la OTAN, porque miren lo que dijo Mark Rutte. Él afirma que Rusia se está reconstruyendo a un ritmo y velocidad sin precedentes en la historia moderna. Ahora produce 3 veces más municiones en 3 meses que toda la OTAN en un año. Algo está bastante claro, sin embargo. Es decir, que los regímenes autoritarios no tienen las mismas prácticas, no tienen leyes laborales como nuestras democracias occidentales. De cualquier forma, el ritmo de producción va en aumento. Pierre, ¿hay alguna manera de contrarrestar eso? Entonces no se puede contrarrestar directamente. No se consideran operaciones de sabotaje contra fábricas rusas, pues no están en la agenda. 2 reflexiones. Uno, tiene razón. Efectivamente, en los regímenes autocráticos y dictatoriales, el derecho laboral, la libertad de protestar contra los ritmos de trabajo, todo eso no existe. 2 aspectos destacan. Primero, la economía rusa está en problemas. Todos los indicadores muestran que hay dificultades estructurales en el ejército ruso, en la sociedad rusa, en la economía rusa. 2, lo que dice Mark Rutte es totalmente cierto. Después de casi 3 años y medio de guerra, me llama mucho la atención que han tenido comunicaciones regulares del Kremlin. Sobre el último tanque extraordinario, el cohete Aurishnik, normalmente destinado a portar un arma nuclear, fue disparado una vez por los rusos sin carga. Para demostrarlo, pero en 3 años y medio ningún equipo... Rusia no ha producido armamento sofisticado que marque la diferencia en el campo de batalla. ¿Está de acuerdo, Javier Titelman? Exactamente, no compiten en tecnología, lo que les permite fabricar productos económicos y mantenerse a la vanguardia. Sin embargo, eso no les da la fuerza para dominar y avanzar en Ucrania, pero también hay que ser claros. Los rusos producen aproximadamente 150 Shahed, es decir, drones kamikazes de largo alcance por día y un poco menos de 10.000 drones pequeños por día. Los ucranianos hacen prácticamente lo mismo. Cuando decimos que la OTAN está atrasada, sí, porque no estamos en guerra y ni siquiera nos estamos preparando. El día que nos preparemos, ni siquiera el día que mañana los rusos ataquen Estonia. Ahí, en cambio, no tendremos el equipo. Quizás debamos preguntarle a Ucrania si quieren seguir luchando por nosotros, la OTAN, ya que hemos pasado 3 años observando su lucha sin hacer un esfuerzo significativo. Ese es el problema. Al hablar solo de la OTAN, debemos referirnos al bloque de aliados. Y Ucrania está en nuestro bando. Ucrania produce más drones que Rusia actualmente, aunque los esfuerzos rusos podrían igualar la producción pronto. Es cierto que en las programaciones militares a nivel europeo, la robotización ya forma parte integral de la planificación. Pero algunos dicen, ok, invertir en inteligencia artificial, invertir en la robotización. De nuestras armas está bien, pero también se necesita cantidad. ¿Qué responde usted a eso? Es positivo que tengamos empresas francesas presentes, incluyendo una dedicada a la inteligencia artificial. Pero pueden ir a ese ritmo. Allí rusos. El año pasado, con la tecnología de inteligencia artificial francesa, se usaron en Ucrania en drones kamikazes de un solo uso. También hay joyas en Francia y como han estado presentes desde el principio, desde hace casi 3 años, son casi empresas francesas creadas en Ucrania. Por otro lado, no se debe esperar que las grandes empresas francesas se adapten para hacer productos de bajo costo. Entonces hay muchas pequeñas joyas, muchas pequeñas startups que no existían hace 3 años y que hoy tienen valoraciones gigantescas y son capaces de ir a esa velocidad. Lamentablemente, las grandes empresas no han logrado producir en masa a bajo costo. La cuestión también está en el término economía de guerra. Pierre Servan, muchos dicen que ya estamos ahí o casi, muchos dicen que absolutamente no. No estamos ahí. No hemos concentrado toda nuestra economía en la guerra, en nuestra industria de defensa. Según informa el Financial Times, Bruselas va a crear reservas de emergencia de minerales críticos y kits de reparación de cables. ¿Pero es suficiente? ¿Estamos preparados ante la amenaza? ¿Estamos listas? Hemos avanzado, Xavier ya lo dijo.
para varias empresas. Francia, por ejemplo, va a tener una sociedad joint venture de asociación en Ucrania con los ucranianos. Esperamos que los alemanes también puedan hacerlo para un misil Taurus de marca ucraniana, ya que los alemanes no quieren dar el suyo. Taurus directamente. Pero lo que es cierto es que no sentimos que tengamos la espada en La espalda. nosotros, los europeos y los franceses. Y entonces no estamos en una situación de emergencia pensando que en 2 años, en 3 años, las cosas pueden empeorar. Aunque me llama mucho la atención ver que desde hace varios meses todos los servicios de inteligencia occidentales más sólidos que realmente tienen contactos, especialmente en Rusia, todos dicen, en 5 años Putin no va a invadir Europa. Va a poner a prueba el artículo 5 de la OTAN, va a poner a prueba el artículo 5 de la OTAN, y es ahí donde estará el... Bueno, si no logramos frenar a los rusos antes de esos 5 años, él va a aumentar su poder. Va a intentar resolver una cierta cantidad de problemas a nivel de finanzas públicas, así como también problemáticas relacionadas con el trabajo. Porque la industria armamentista absorbe una gran cantidad de mano de obra que no se encuentra en el resto de la economía. En general, en 5 años enfrentaremos la misma situación de siempre. Vamos con retraso porque todavía queda un minuto, señor Verdugo, vamos a poder seguir respirando. Sin embargo, hay avances en el suministro de proyectiles para Ucrania. A pesar de estar muy por debajo de lo esperado, hemos logrado un gran avance. Pero claro, obviamente hay percepciones que son diferentes, efectivamente diferentes además, entre Europa del Este y Europa del Sur. Mientras más lejos estén del frente, nosotros estamos en medio. Y además no tenemos una situación política y económica brillante para hacer realmente la transición hacia una verdadera economía de guerra. Eso implicaría requisar toda una serie de herramientas, materias primas y metales raros para la industria armamentista, en detrimento eventualmente de otros sectores de la economía civil. Pero realmente estamos despertando. Lo que dice Mark Rutte coincide con lo que acabas de decir, Pierre. En cuanto a Estonia, cuando se trata de los países bálticos, sigue siendo bastante prudente. Putin no atacará a Estonia hoy, pero podría hacerlo en 5 o 7 años. Entonces es más o menos el plazo que mencionaste. Si no estuviéramos de acuerdo, honestamente, Está en todas las notas. de los servicios de inteligencia occidentales, desde... Hace meses que todos repiten lo mismo. Ellos dicen eso. No poner una amenaza muy clara significa que en realidad hay más urgencia de hablar. De 5 a 7 años vamos a tener un despertar dentro de las sociedades europeas. Es necesario, ya que los líderes europeos conocen estos elementos. No es que Rusia vaya a atacar a Europa, pero la frase en los documentos es que va a poner a prueba el artículo 5, va a poner a prueba el artículo 5. Es decir, ver cómo, si de verdad somos un tigre de papel, porque al final Donald Trump habrá, incluso si en 5 años ya no esté en el poder, pero habrá vaciado un poco la cláusula de los mosqueteros, uno para todos y todos para uno, y que Putin puede verse tentado a hacerlo, puede verse tentado a avanzar sus piezas en Moldavia, completamente en Georgia. Eso puede suceder antes. Entonces, ante esta urgencia, los responsables europeos deben prepararse para esto. Y termino con este punto. Lo más importante es el apoyo a Ucrania, es decir, Ucrania es nuestra punta de lanza, es nuestra cabeza de puente. Y entonces, la primera urgencia, no dejo de repetirlo, es proteger una parte del cielo ucraniano, atacando desde Polonia, los países bálticos, etc. Todos los vectores que amenazan el cielo en el oeste de Ucrania, debemos golpearlos e interceptarlos. Hay que dejar de temerle a Putin y de decir que es una entrada en guerra, etc. ¿Estamos en guerra contra el régimen de Putin? Hay que decirlo. ¿Acaso no está ya poniendo a prueba el artículo 5 con lo que pasa, por ejemplo, en la frontera con Finlandia? Es decir, hay pruebas, lo que vemos también en el mar Báltico. ¿No hay ya una prueba que está presente? Les hablaba de urgencia. ¿Podemos cuestionarnos si realmente son 5 o 7 años cuando ya vemos maniobras? Los polacos hablan bien desde los 2 o 3 años. En realidad, son 2 o 3 años después de lograr un alto el fuego en Ucrania cuando se consigue ese nivel de maniobras militares. Con 800.000 hombres, 5.000 blindados y unos 20.000 misiles, es cerca de 2 o 3 años después de un alto el fuego. Para ellos eso basta no solo para probar, sino para atacar eventualmente Lituania y unirse a Kaliningrado. ¿Ese temor nos ha llevado a observarnos por 3 años? Hicimos esfuerzos, de hecho, en la artillería, en los drones, en los Césars. Pero aparte de eso, aceleramos un poco el ritmo, pero no llegamos a la escala industrial.
y esperar diciéndose que está bien, que tenemos 5 años para poder hacerlo, pero eso es demasiado tarde. Y nuestra postura política, la falta de valentía política hoy en día, muy claramente, es criminal. Y en unos años, cuando miremos atrás y digamos al final, no tenemos la masa necesaria, y los rusos de todos modos van a poder ponernos a prueba. Veremos este periodo y pensaremos que realmente fuimos... Y más aún porque realmente no debemos hacerlo. Javier tiene razón, no debemos decir eso pensando que vamos a esperar, que en 5 años ya veremos. Es ahora cuando hay que hacerlo y que también haya en nuestra verdadera movilización y transición a una economía de guerra un factor disuasorio. Putin, él solo entiende la relación de fuerzas. Un poco como Stalin, quien preguntaba cuántas divisiones tenían el Vaticano y la Unión Europea. Y luego después avanzó. Por eso no he dejado de repetir desde la llegada de Donald Trump que no habría alto al fuego. Justamente eso es lo que iba a decirles, porque Rusia sigue avanzando poco a poco. Eso podría haberle interesado a Putin para congelar un poco la situación y luego aumentar aún más su esfuerzo militar. Pero entendió bien que los europeos, especialmente gracias a Francia y al Reino Unido, por así decirlo, se habrían precipitado en un alto el fuego para garantizarlo eventualmente con la presencia de fuerzas no combatientes, pero garantes del tratado de paz, del alto el fuego, y por 2 países con poder nuclear. Él rechaza el alto el fuego y el tratado de paz, continúa avanzando. El señor Trump comienza a notar que lo han engañado desde el inicio y al parecer no está del todo satisfecho. Javier Stolmans, ¿está de acuerdo con eso? Usted frecuentemente está en el terreno en Ucrania con las fuerzas ucranianas. ¿Realmente creen en este alto el fuego o piensan que es pasajero? Todas las propuestas de alto el fuego de los rusos son engañosas. El primer alto el fuego que los rusos tuvieron la oportunidad de hacer fue el 8 de enero de 2023. Los ucranianos hicieron una pausa. Ese fue el día en que atacaron Soledar, lo que les permitió tomar Bakhmut. Todos los altos el fuego rusos desde 2014 han sido sistemáticamente engañosos. Los ucranianos creen que los rusos enfrentan dificultades económicas debido a que sí, hay de todos modos muchas muertes y que ya no logran avanzar tan rápido como quisieran, no habrá un cambio en el frente. Los rusos se verán obligados a volver a una guerra similar a la vivida entre 2015 y 2021. No hay paz ni alto al fuego. Sin acuerdo, no podemos desplegarnos en el terreno si no tenemos el valor de hacerlo. ¿Ya? Los ucranianos quedarán solos con los rusos, quienes se rearmarán. En 3 años volverán a atacar Ucrania o atacarán Estonia. Sobre todo porque los rusos siguen ganando terreno en Ucrania, con nuevas localidades reclamadas por Rusia en la zona de Yarkov. Miren las palabras del general Sirski en la dirección de Sloviansk. Nuestros soldados han repelido más de 60 asaltos enemigos esta semana, con una docena de combates diarios. Los rusos intentan presionar con su número. ¿Qué significa eso? Eso significa que estos combates ciertamente requieren hombres. Entonces vimos que en algunos lugares solo había drones, que era una guerra de desgaste con combates de drones constantemente. Eso indica que los rusos aún tienen hombres. Sí, todavía tienen hombres. Y en una proporción de 1.6, 1.7 a 1 contra un ucraniano, 1.7 rusos contra un ucraniano. Así que tienen una relación de fuerza con más hombres sobre el terreno. Los rusos han perdido 1 millón de hombres entre muertos o gravemente heridos. Los ucranianos también han perdido un número importante de soldados. Pero hay que ver que un Vladimir Putin ni siquiera finge en comparación con Donald Trump. De vez en cuando hace una pausa. En fin, no hace ningún tipo de espectáculo, engaña a todos. Donald Trump, el objetivo especialmente de Gerasimov, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, que cumplirá 70 años el 7 u 8 de septiembre. Y 70 años en el ejército ruso es la edad de jubilación de un oficial general, es como 59 años en el ejército francés. Y el sueño de Gerasimov, que de todas formas es un general que engañó a Putin al principio, es decir, él manipuló la información que daban los servicios de inteligencia rusos para hacerle creer a Putin que la operación sobre Kiev era posible. Se quedó porque al final Putin conserva a los viejos servidores y Gerasimov quiere ofrecer antes de irse la totalidad del Donbass. Así que Kramatorsk, Pokrovsk, etc., todas esas ciudades caen y con la esperanza de ser ascendidos a la dignidad de mariscal de Rusia en ese momento, el objetivo sigue siendo tomar todo el Donbass y van a continuar de la misma manera. Es un objetivo, pero obviamente es inalcanzable.
Han tomado 2.500 kilómetros cuadrados desde el inicio del año, es decir, toman 400 kilómetros cuadrados por mes. No se ha acelerado desde el año pasado, es decir, todavía les tomaría 2 años tomar el Donbass. Entonces, es un objetivo declarado. Se dice que Putin ahora quiere tomar toda Ucrania, lo cual reconoció oficialmente, afirmando que el país se derrumbará. Pero este ritmo actual no es sostenible para Rusia. Estoy seguro de que antes de fin de año habrá una desaceleración. Y de cualquier forma, no tomarán el Donbass en 2026. Y frente a esta guerra de desgaste, Rusia, dice ella, muy claramente no hay vía diplomática. Después de su llamada con Vladimir Putin, Donald Trump dejó claro que no estaba satisfecho. Escuchen. Es una situación muy difícil. Veremos qué pasa. Les expresé mi gran descontento con mi conversación con el presidente Putin. Él quiere seguir matando gente hasta el final. No está bien, realmente no. Yo estaba muy descontento. Miren este editorial del New York Post. New York Post hay que recordárselo a nuestros televidentes. Un periódico pro-Trump. Y el comité editorial del New York Post llama directamente a Donald Trump a cambiar su actitud sobre Ucrania, diciendo claramente, Rusia no quiere nuestro bien y debemos ayudar a Ucrania. Señor presidente, ¿que hay alguna posibilidad? Pierre Servan, ¿cree que Donald Trump decida cambiar su actitud hacia Ucrania por ser humillado repetidamente por Rusia? Con este personaje todo es posible. Estamos viviendo una situación así en los últimos días. Durante el verano presenciaremos una situación sorprendente y paradójica. Entonces, tenemos a Donald Trump que detiene la entrega de varios sistemas de defensa antiaérea a Ucrania, lo que pone en dificultades a los ucranianos, que de cierta manera por este retiro, por este bloqueo en la entrega de cierto material, Donald Trump va a ser responsable de la muerte de civiles ucranianos que serán atacados por los rusos. Entonces está eso. Al mismo tiempo tengo información de los ucranianos. Y especialmente después del último intercambio entre el presidente Zelensky y el presidente Trump, donde los ucranianos no están en una posición catastrofista. Primero tienen algunas reservas. Está la cuestión de los $4.000 millones en material militar aprobados por el Congreso bajo Biden, que aún están en suspenso. Normalmente ese material debe ser entregado, pero Trump no quiere entregar los sistemas de misiles que, según él, necesita para sus propias reservas. ¿Cuáles, por ejemplo? Todos los sistemas, los Patriotas, todas las recargas, por así decirlo, de patriotas, todo lo que permite abastecer, porque está muy bien tener un fusil. Para decirlo simple, se necesitan cartuchos. Y con la aceleración de los bombardeos, incluso sobre Kiev, los ucranianos necesitan recargas. Esto también aplica a los franceses con los sistemas de defensa aérea Mamba y Crotal, así como a todos los demás sistemas. Pero la postura estadounidense es menos brutal y problemática que lo que fue cuando Trump detuvo las entregas y detuvo la inteligencia durante una semana. La inteligencia de Estados Unidos aún se proporciona a Ucrania en la actualidad. Entonces hay una posición sutil y, por cierto, los asesores de Trump le dicen cuál es la realidad. De todas formas, para los rusos, Estados Unidos es el enemigo. No se van a separar de los chinos y nosotros somos enemigos hereditarios consustanciales. Los sistemas de valores son tan diferentes que, de todas formas, el sistema de Putin siempre será adversario de Estados Unidos. En resumen, ¿qué pasará? ¿Trump cambiará otra vez? Pero los ucranianos son menos catastrofistas o catastróficos de lo que yo pensaba después de las últimas decisiones. Entonces todavía hay cosas que pueden cambiar. Javier Titelman, según sus conversaciones con las fuerzas ucranianas, ¿qué le informan sobre si reciben y están al día? Sobre las entregas estadounidenses aprobadas bajo Biden que aún están prometidas, ¿o hay un retraso en esas entregas en el terreno? Hasta ahora, de hecho, incluso había una recuperación porque efectivamente hubo una desaceleración en febrero cuando Trump no estaba contento con Kursk, etc. Él presionaba a los ucranianos para obtener algo de los rusos, lo cual fue una tontería. El ritmo de las entregas había bajado, pero luego no solo volvió a la normalidad. Hubo una aceleración para ponerse al día con lo que no se había entregado en el mes de febrero. Al final, los ucranianos recibieron más de lo esperado, permitiéndoles construir una reserva. Por otro lado, esas pocas docenas de misiles menos y los 5.000 proyectiles bloqueados la semana pasada, sí se suponía que iban a llegar. Y cada proyectil menos, obviamente, es una dificultad más. En general, los ucranianos tienen una reserva estratégica que supera lo esperado. Es decir, hay hombres detrás, hay tropas disponibles, hay una masa de maniobras operativas que está lista para resistir,
un choque, porque realmente esperaban un choque por parte de Rusia, la ofensiva del mes de junio. Hubo un asalto en Sumy, no lograron avanzar más, prácticamente no avanzaron, y los ucranianos pensaban que habría otro asalto durante el verano, y en principio no va a suceder. Según su perspectiva, tienen reservas, pero no las suficientes para lanzar una contraofensiva. Sin embargo, su situación no es crítica. Mencionaste la base industrial estadounidense. Pierre Servan, ¿es verdad que nos cuestionamos eso? Muchos periódicos estadounidenses han mencionado que Estados Unidos actualmente carece de reservas. La última vez que estuve en la Casa Blanca bajo el mandato de Biden, Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional, dio una conferencia a todos los periodistas. Él ya había dicho hace 4 años que había un problema de reservas. Es difícil creer que Estados Unidos, la primera potencia mundial y el policía del mundo, tenga ese problema de reservas, pero así es. Así es, y entonces voy a ir un poco más atrás. Recuerdo mi última estancia en Afganistán, 2011. Ya en ese entonces, los estadounidenses tenían instrucciones de no hacer lo que solían hacer antes, es decir, disparar. El coronel Goya había hecho análisis de la proporción entre talibanes abatidos y la cantidad de municiones disparadas. La relación de costo humano, tal como era totalmente desproporcionada. En la doctrina estadounidense se satura el espacio y se dispara repetidamente. En ese momento comenzaron a dar instrucciones: esperen, no disparen, sin control, las reservas están limitadas. 2011, entonces, como pueden ver, ya son 14 años que es así. Y bajo Biden hubo alertas en ciertos momentos diciendo: cuidado, estamos usando las reservas estratégicas. Aunque actualmente no estamos en guerra, de continuar así habrá problemas. Entonces, en la postura de Donald Trump hay una parte que es relativamente legítima y otra que no lo es. En el sentido de que Ucrania no es vital para él, a menos que en relación con el sentimiento que pueda tener de ser desafiado por Putin en ese momento, se ponga tenso y cambie de posición. ¿Puede Francia tomar el relevo, Javier? Si elegimos, tenemos un sistema equivalente o más eficaz que el Patriot llamado Mamba Santé, capaz de interceptar incluso misiles hipersónicos. 15 al cuántos entregamos. No creo que hayamos multiplicado por 10 nuestra producción en 3 años, cuando podríamos haber hecho esfuerzos mucho mayores. Tecnológicamente sabemos cómo hacerlo, pero faltan recursos, como mencionamos antes. El hecho de no haber pasado a una economía de guerra nos impide tener los medios materiales para reemplazar a los estadounidenses, aunque tecnológicamente estamos capacitados. Si nos hubiéramos coordinado a nivel europeo y liberado esos 80.000 millones, en 2022 hoy podríamos reemplazar a los estadounidenses completamente. Desafortunadamente no lo hicimos. Sobre este tema, ¿cuál es el papel de Francia en la escena internacional? Ese es precisamente el objetivo de nuestro reportaje de esta noche.